Bueno, en primer lugar empecemos señalando qué es exactamente el mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en realidad es una enfermedad neurodegenerativa. Se considera que en el Perú aproximadamente hay unas 30.000 personas con ese diagnóstico y aún así 3.000 cada año son diagnosticados nuevamente. Es una enfermedad progresiva que se debe a una deficiencia de múltiples neurotransmisores. El más importante de ellos es la dopamina, produciendo síntomas motores y sobre todo más adelante síntomas no motores a medida que avanza la enfermedad. Esta es una enfermedad que se presenta casi en personas adultas. ¿A partir de qué momento? ¿O puede presentarse en jóvenes también? En general, lo usual es que se presente a partir de los 60 años, pero también hay Parkinson que son de inicio más temprano, que se puede presentar a partir de los 40 años. Sin embargo, hay casos más raros de Parkinson juveniles, que son de origen genético, y esos pueden presentarse incluso en personas mucho más jóvenes, por debajo de los 40. Esta es una enfermedad, usted lo acaba de decir, que avanza de manera degenerativa, es decir, no puede uno retroceder, pero puede ser este camino mucho más rápido en unos que en otros, es decir, puedo presentar síntomas severos después de muchos años de haber presentado la primera señal, o generalmente en todos es un avance muy rápido. En realidad hay tipos de Parkinson, dependiendo de cómo hagamos el diagnóstico en los pacientes, podemos nosotros pronosticar cómo va a ir el avance de la enfermedad. Si el paciente es diagnosticado en un momento, inmediatamente se le debe de iniciar el tratamiento, no solamente farmacológico, sino también un tratamiento multidisciplinario. Eso quiere decir que debe ir con terapia física, rehabilitarse, debe ser un paciente que lleve un estilo de vida muy sano, un paciente que también lleve nutrición adecuada, que lleve tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque recordemos que una persona que le digamos que tiene una enfermedad degenerativa, pues obviamente puede presentar síntomas de ansiedad, de depresión. Ahora, muchas personas se estarán preguntando, sí, es verdad, puede tener atención incluso de un psiquiatra, de un psicólogo, terapia, pero ¿qué tiene que ver la alimentación en sí mismo con la enfermedad? Más que ver la alimentación, ayuda para los síntomas propios del Parkinson. Por ejemplo, el hecho de dar fibras al paciente. El paciente con Parkinson tiende a ser un paciente estreñido. Incluso el mismo tratamiento que damos para el Parkinson, la levodopa, también por sí provoca estreñimiento. Entonces, más que todo para ayudarlo con los síntomas que se puedan presentar. Evitar algunas cosas como por ejemplo el café o alimentos que contengan cafeína, porque estos pacientes tienden a tener ansiedad, depresión. ¿Y es el alimento algo que pueda ayudar a acelerar también mi proceso o no? Más que acelerar es para paliar un poco los síntomas. Son solamente por los síntomas. Por el tema de síntomas. Los signos y señales a los que uno debe estar más pendiente, ¿cuáles son? Lamentablemente nos damos cuenta del Parkinson cuando ya se han apropiado los síntomas motores del mismo, cuando ya hay rigidez, cuando ya hay lentitud motora que nosotros llamamos bradicinesia, cuando ya hay ese temblor de reposo. En esos momentos de inestabilidad, incluso al caminar, vemos un paciente con pasos cortos, inestable, que incluso puede estar más adelante predispuesto a caídas. En ese momento nosotros debemos de estar alerta y llevarlo obviamente al neurólogo para poder hacer un diagnóstico apropiado, porque hay muchas enfermedades que son muy parecidas al Parkinson. ¿Y viene además el Parkinson junto a otras enfermedades? ¿Se presenta normalmente así? Sí, se puede presentar con otras enfermedades, no es lo usual, pero puede haber Parkinson con esquizofrenia, puede haber Parkinson con algún tipo de demencia como Alzheimer también asociados, puede haber Parkinson con epilepsia, no es lo usual, pero puede existir. ¿Y cómo uno puede realizar ese tratamiento? Es decir, ante los primeros síntomas, señales, ¿a qué se debe someter el paciente? El paciente debe asistir, como le mencioné, inmediatamente al neurólogo, porque lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, un diagnóstico clínico, ayudados con algunos exámenes auxiliares para descartar que no se trate de un tipo de enfermedad parecida al Parkinson, que nosotros lo llamamos parkinsonismos. Es un grupo de enfermedades que se parecen mucho. Estos parkinsonismos en realidad son diversos, hay atrofias de múltiples sistemas, parálisis cerebral progresiva, hay degeneración por cuerpos de luz. En realidad hay muchos tipos de estos parkinsonismos y que clínicamente se pueden parecer al Parkinson. Por eso los neurólogos tenemos que evaluarlos y descartar que se trate efectivamente, porque el tratamiento y el pronóstico sobre todo puede cambiar. ¿Es mucho más complicado en el Parkinson? El Parkinson en realidad suele ser más leve, por así decirlo, que estos parkinsonismos. Lo que sí quizás convendría es descartarlo de un temblor esencial, porque a veces cuando vemos temblores inmediatamente pensamos que es Parkinson, cuando solo se trata de un temblor esencial, y eso sí puede tener un manejo y ser mucho más benigno.